Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas noches, Saray. Buenas noches, Francisco. Una vez más a todas las personas que nos sintonizan en este su programa La Voz de Udela. De antemano le agradecemos siempre esa sintonía en redes sociales, en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y es esa educación continua de nivel superior, porque no se acaba solamente con un técnico y una licenciatura, sino que muchas personas buscan especializarse, y qué mejor que pues en las carreras que oferta la UDELA, las maestrías que no se encuentran en todas las universidades. Eso hay que decirlo, porque usted no encuentra maestrías de pronto de educación ocupacional antes, como se encuentra en UDELA, fisioterapia, entre otras. Inclusive ahora el sistema penal acusatorio tiene muchas maestrías, posgrados dentro de la UDELAS, pese a que esta casa de estudios superiores no da propiamente una licenciatura en Derecho, como si la da otras universidades. Así es, Sara, y precisamente vamos a enfocarnos en este programa en aquellas ofertas de educación superior que están más enlazadas al tema de la salud y la seguridad ocupacional, y precisamente nos acompañan dos invitadas de lujo. Pero antes de entrar en materia, Saray, vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. El nivel competitivo en el campo laboral nacional e internacional demanda cada vez más profesionales con mayores capacidades y conocimientos con el fin de lograr las metas y mantener el liderazgo. Las universidades han captado este mensaje, y el incremento de opciones para continuar los estudios después de terminar la licenciatura lo pone en evidencia. Este abanico de ofertas representa una oportunidad para aquel estudiante que desea especializar su área de estudio y ocupar puestos claves dentro de organizaciones, pero también coloca a las empresas en un elevado nivel competitivo al contar con elementos altamente capacitados en la toma de decisiones. Actualmente la UDELAS ofrece más de 60 posgrados, maestrías y doctorados que le permiten a sus graduados posicionarse en el mercado laboral. Hoy, en La Voz de Udelas, analizaremos las nuevas ofertas académicas de educación superior. Hoy, Saray, nos acompaña la ingeniera Santa Alvarado. Ella es especialista en higiene industrial, y la magíster Yasmín Rodríguez, especialista en la área de ergonomía. Bienvenidas a La Voz de Udelas. Y vamos a empezar precisamente conociendo, Saray. Escuchamos ergonomía y nos quedamos en casa. ¿Qué es la ergonomía? Magíster Yasmín, coméntanos un poco. ¿Qué es la ergonomía? ¿Qué contempla? Gracias por la invitación. La ergonomía es una disciplina científica que tiene que ver básicamente con la adaptación del entorno hacia el colaborador. También en casa, adaptar lo que es la herramienta hacia la persona que está realizando una función, una tarea. Y que precisamente, Saray, lo empezamos de esta forma porque a lo largo del programa vamos a ver una serie de especialidades que tienen que ver con todo el acondicionamiento para que ese espacio de trabajo de las personas sea el óptimo, que ayude a prevenir enfermedades, que ayude a prevenir problemas o lesiones a largo plazo. Y precisamente la ergonomía es la que se va a encargar de esta área, pues para que nosotros, cuando estemos realizando cualquiera que sea la función que hacemos en el trabajo, la hagamos en el escenario correcto. Ahora, nos queda la pregunta, profesora Yasmín, ¿realmente en Panamá existe esa cultura de prevención, tanto en las organizaciones empresariales como entre los colaboradores, para mantener una ergonomía correcta? Bueno, dentro de un sistema de gestión, dentro de una empresa, se tocan varios puntos, pero la ergonomía como tal está un poco atenuada. Es importante resaltarla porque se desencadenan varias enfermedades debido a las posturas, a los movimientos repetitivos, y eso desempeña pues que la persona pueda lesionarse. Entonces, no es tan... al punto de vista pues no es tan precisa como quisiéramos que fuera. Usted habla de una serie de enfermedades que se pueden registrar en el trabajo, pero ¿cuáles serían esas enfermedades? Son de varios tipos debido a los movimientos repetitivos o debido a las malas posturas. Lumbalgia, según la Organización Internacional del Trabajo, las lesiones de musculoesqueléticas ocupan una de las primeras causas de baja a nivel mundial. Las lesiones incapacitantes son largas, extendidas, y eso disminuye la productividad y obviamente lesiona al trabajador y no le permite continuar, o ya le permite continuar un trabajo pues ya con una lesión. O sea, una lumbalgia, un disco herniado, o sea, son complicaciones debido a malas posturas o malas prácticas, porque no se adapta el trabajador a las condiciones propias del trabajo por las medidas antropométricas.
De pronto usted tiene un mobiliario para una persona que ocupa 1.57 centímetros, pero puede ser que la persona mida 1.70, entonces tiene que acoplarse al mobiliario eso y ya va a desencadena pues enfermedades de este tipo. Es interesante saber porque hay cosas tan mínimas que no le prestamos atención, por ejemplo, a nuestra estatura y al espacio en el que estamos pues desarrollando las labores, y todo eso va influyendo en el tema de que puede provocar una lesión a futuro. Y eso va ligado de una u otra forma a la higiene industrial, que es precisamente el área en la que se especializa la ingeniera Santa Alvarado. Bienvenida a La Voz de Uddelas. Y queremos saber qué campo es el que abarca la higiene industrial, cuáles son esas medidas que las empresas, las instituciones, las organizaciones deben garantizarle al colaborador para que se desempeñe en la mejor condición. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. La higiene industrial también es una disciplina muy importante porque adicional se acompaña de la física, la matemática, la parte mecánica, que nos lleva la higiene industrial, anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos físicos, químicos y biológicos, no solamente en el área industrial, sino que también lo vemos desde el punto de vista de los servicios y en la construcción. Y por qué no de una u otra manera, y sobre todo los biológicos que los podemos ver en nuestros hogares. Ahora, hablamos mucho de prevención, porque es la palabra clave en todo esto, pero realmente cumplen muchas de las empresas con el tema de prevenir y después no lamentar, porque a veces pasa de que entregamos una volante, entregamos un librito, un panfleto, pero en realidad ni siquiera vamos a vigilar si el trabajador se leyó o no el librito, si está siguiendo las recomendaciones, porque puede que yo como empresaria o como empleadora le diga, mire, usted tiene que cumplir con estos parámetros, pero uno no está todo el día para estar encima del trabajador y ver que cumpla. En realidad también los panameños tenemos esa conciencia de cumplir con las normas que se tienen que dar. Sí, es muy importante el tema de los requisitos legales y a veces desconocemos, principalmente porque la Caja del Seguro Social cuenta con una resolución que es la 45588 del 2011, donde establece todos los temas que abarcan la prevención. Y dentro de esos puntos hay algunos artículos que mencionan la parte de higiene industrial y principalmente el tema de la evaluación. El tema del decreto ejecutivo número 2 de la construcción de igual manera. Y hay empresas que tienen otros estándares como lo que son las certificaciones ISO, como es la 45001 del 2018, antes conocida como la OSAS 18001, donde también dentro de sus requisitos está la identificación de peligros. Entonces, como que una u otra manera sí los hay para cumplir, sin embargo, a veces es el desconocimiento por parte, pues no solo de los trabajadores, sino de la sociedad en general. Ahora, si quisiéramos de manera general para el público en casa, explicarle cuáles serían esas medidas básicas que, por ejemplo, yo como colaborador debo exigir, ya sea el escenario que sea, porque puede ser trabajador de la construcción, puede ser una persona que está en oficina, puede ser incluso un vendedor que se la pasa todo el día en la calle. ¿Qué cosas puedo yo como tomar en cuenta y decir, bueno, yo siento que mi trabajo no me está garantizando esto y me puede generar un riesgo a futuro? Sí, la primera intervención que normalmente las organizaciones hacen es el uso de equipos de protección personal. Sin embargo, no es la primera. Hay una jerarquía para el tema de control y esa viene siendo la última en ese eslabón. Sin embargo, es la medida que más se utiliza en las organizaciones, pero sí es una buena recomendación que antes que utilice, por ejemplo, una orejera o un tapón auditivo, previamente se haga una evaluación para saber cuál es el equipo de protección personal correcto. Nosotros muchas veces estamos, por ejemplo, en la parada de la universidad o por ejemplo en San Miguelito, aunque no estamos expuestos al trabajo, por decirlo allí, sin embargo los niveles de ruido, por ejemplo, superan los 85 decibeles en escala A. Entonces ya eso de una u otra manera nos afecta, a pesar de que no estamos frente a una fuente de ruido. Entonces son como cosas y situaciones, el que está en la calle, el que está en una industria, y no solamente eso, también el factor de iluminación que muchas veces se le toma muy poca importancia porque decimos, bueno, ¿y esto qué? Esto no nos afecta. Sin embargo, hay muchos aspectos desde el punto de vista que esto se relaciona con las enfermedades laborales que se desencadenan tal vez a mediano o largo plazo. Lo mismo pasaría si nos vamos al área de la ergonomía. Pensamos, tal vez, ergonomía, tener una silla
cómoda, que me permita pues trabajar bien, que no esté inclinado, pero va más allá de eso, profesora Yasmín. Incluye otra serie de elementos que tenemos nosotros como colaboradores que estar pendientes, porque si nosotros no exigimos pues esa garantía de calidad que vamos a desarrollar el trabajo, ¿quién lo va a garantizar por nosotros? Definitivamente, es la cultura que tenga el trabajador de desarrollar medidas preventivas, porque sucede que en muchas empresas se pueda presentar un sistema de gestión donde se involucre la planificación de estrategias para la atenuación de riesgo, pero suele pasar que el colaborador no se coloca pues las medidas de protección, las orejeras, el equipo de protección personal, no se las coloca, entonces eso le va a generar lesiones. Pero es importante la capacitación continua. Entonces debe el trabajador también realizarse controles de salud, porque ahí va a identificar si tiene ya una lesión o una evaluación dentro de su entorno de trabajo para entonces optimizar el mismo y no lesionarse. Que ahí también entra una pregunta, porque puede ser de pronto que yo vengo con una lesión que no propiamente la adquirí en el trabajo, sino que la adquirí de pronto en mi hogar, realizando alguna actividad, porque uno puede lesionarse en el hogar, y luego voy y digo, no, es que me lesioné en la empresa y es la empresa la que tiene que hacerse responsable. ¿Podría pasar eso también? Sí, exacto. Por eso se les recomienda a las empresas que le realicen exámenes preocupacionales al trabajador para poder evaluar, no para que esto impida que ocupe una plaza de trabajo, sino más bien para optimizarlo en el puesto que vaya más acorde a él. Que eso es importante decirlo, no es que se está privando a la persona de que ocupe la plaza, sino es que también es garantizarle de que el trabajo que va a realizar no podría de pronto empeorar alguna situación que la persona pueda estar presente. Así es, Sara. Es momento de irnos al primer cambio. Recuerden que puede dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Ya volvemos. De vuelta con más de La Voz de Udela. Les agradecemos su sintonía a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Saray, hoy hablando un poco de las ofertas académicas de educación superior en Udelas, pero más que nada enfocados en el área de la salud y la seguridad ocupacional. Hemos estado hablando un poco de las áreas de ergonomía, de higiene industrial con nuestras invitadas, para conocer cuáles son esos mecanismos de prevención que debemos, pues como población, nosotros tener presente a la hora de entrar a un trabajo. Y quisiera saber en ese mismo sentido, profesora Yasmín, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas a la hora de contratar a las personas para que se den ese tipo de situaciones en las que desconocemos el panorama de cada trabajador? Sí, los errores de pronto puede ser que para ahorrarse de pronto económicamente piensan que no hacer una evaluación preocupacional, no hacer un historial de dónde han trabajado, pues se pasa directamente a la plaza sin este previo requisito. Entonces ahí lo que se presenta, o sea, puede presentarse después que el trabajador pueda venir lesionado y con la actividad que está realizando se pueda lesionar más, y entonces ya la empresa tiene que ver por esta parte. Entonces ese es uno de los errores que debería pues atenderse. Lo correcto debería ser entonces realizar una evaluación de cómo yo estoy y también de pronto de cómo yo me voy, porque puede ser que yo haya llegado bien a una empresa pero que luego me haya lesionado y al momento de irme no me doy cuenta. ¿Podría pasar eso también? Sí, definitivamente, pero ya es fundamental esta parte, y también nosotros, porque nosotros somos el activo más importante de una empresa, y así como tal nosotros tenemos que vernos y pues hacer nuestros controles de salud, exigir al empresario pues las políticas de seguridad, el sistema de gestión para poder que pueda estar en ese puesto de trabajo. Ingeniera Santa, en el área de higiene industrial, si tuviéramos que hacer una radiografía a nivel nacional, ¿cómo está Panamá en este ámbito? Hay un aspecto bien importante que las organizaciones, un poco también por el tema del cumplimiento desde el punto de vista ambiental, hay una herramienta que son los planes de adecuación de manejo ambiental, incorporan de una u otra manera la parte de seguridad.
y dentro de ellas hay un aspecto que se puede amarrar con las evaluaciones de ruido, material particulado, pero es muy poco, porque si lo hacemos correctamente a nivel de higiene ocupacional, estaríamos hablando de que para que una medición tenga una total interpretación válida, un nivel de confianza de un 90% en adelante, que es como mínimo. Entonces, cuando tenemos una fuerza laboral de 50 trabajadores, por darle un número, y hacemos una medición de ruido, eso no es significativo, y estoy concluyendo la mayoría de las partes con que esa medición si está por encima del límite o no. Entonces es muy relativo. ¿Qué factores de pronto se deberían mejorar para que pues se avance? Sobre todo para la selección del tema de seleccionar el número de mediciones. Como le decía, de 50 hacer una evaluación no nos dice mucho. Sería lo mínimo debería ser cuánto, más o menos. Depende, va a depender, y ahí nos acompañamos de la estadística. Por eso al inicio les decía que esto es una disciplina que se acompaña de otras ramas. Entonces allí estadísticamente tendríamos que calcular de 50 cuánto es lo que realmente deberíamos de seleccionar. Para tener un promedio ya entonces Exacto. establecido. En Panamá solamente uno de los reglamentos, que es el de sustancias químicas, la 43/2001, es la única que nos da una tabla, más o menos un aproximado de tantas personas, bueno, mínimo debes medir tantas, pero el resto no, solamente nos habla de una evaluación periódica y solamente. Usted mencionaba al inicio del bloque anterior el tema de que nos enfocamos en la estructura, en el equipo de prevención, que en algún, digamos, en el ámbito de construcción es el que vemos. Sin embargo, ¿qué otros escenarios que pasamos la vista y decimos, no importa, debiéramos de repente detenernos, mirar con calma, detenidamente, y analizar qué otros factores de riesgo nos están afectando como población? Muy importante en la parte de servicios, sobre todo enfocados a las oficinas, el tema de calidad de aire en interiores. Muchas veces usted ve que su fuerza laboral tiene muy seguido resfriados, alergias, y nosotros decimos que es por el tema clima y demás, pero realmente habría que evaluar si no es que hay un efecto biológico que los está afectando a toda la población. Para eso pues habría que hacer diferentes estudios, encuestas y demás, pero no podemos concluir sin la debida evaluación y sobre todo apoyarnos en la metodología correcta para poder evaluar. Va un poco ligado, Saray, a este tema, y lo que decía al principio, no solamente de la empresa, porque si yo dejo que la empresa se encargue de todo, posiblemente ellos, si ninguno de mis colaboradores se ha quejado de este tema, pues yo tampoco le voy a prestar importancia. Pero también uno como empleado, en este caso como colaborador, uno también debería preocuparse, porque si yo estoy viendo que mi área de trabajo no está cumpliendo con las medidas necesarias, yo también debo decir, oye, hay que levantar algo la está mano, pasando, algo está aquí pasando estamos, aquí. y por eso también existen muchos sindicatos que, entre comillas, vamos Sí. a decirlo, pues tienen que cumplir con esa labor de decir, oye, aquí estamos, y tienen que respetarse también nuestras garantías dentro del área de trabajo, porque no es solamente también dar y dar y dar, y que al final entonces uno no tenga un ambiente por lo menos con las condiciones adecuadas para Así poder es. desempeñarnos. Ahora, si lo vemos en el área de ergonomía, profesora Yasmín, sí, hemos visto un poco el tema de lo de la adecuación de algunos espacios. Sin embargo, hay profesiones que por su naturaleza requieren, digamos, un mensajero o un conductor de estos camiones de equipo pesado que tienen que estar horas viajando tal vez al interior del país, a bodegas, a llevar mercancía. En la misma ¿Qué se posición. puede o qué recomendaciones se les puede dar a ellos, o incluso a los taxistas, a los conductores de Metrobús, porque ellos pasan la mayor parte de su día sentados en una misma posición, aguantando sol, sed, de repente no tienen momento para estirarse? ¿Qué se le puede recomendar a ellos? Sí, ergonomía tiene... es multidisciplinar y también se apoya en muchas ciencias. La parte cognitiva, si usted puede ver los taxistas o el sector de a veces transporte tiene como poca tolerancia, y lo vemos pues en las redes sociales con mucha violencia, pero puede deberse a la turnicidad, al tipo de trabajo que desempeña, pocas horas de descanso. Esa persona pues cognitivamente no está, o sea, está alterada, entonces tiene un condicionante. Entonces esos son los riesgos psicosociales a lo que la ergonomía trata de atenuar o de brindar pues información dentro de las empresas, o capacitar a la persona que pues tiene que realizar un viaje, ya sea hacia Chiriquí. Entonces debe descansar en el interín, debe pues ya no venir cansado, debe ir a realizar su tarea, y se le recomienda que tenga seguridad vial, pero todo eso se da dentro de un conjunto
donde la empresa misma realice capacitaciones, porque puede ser que yo tengo este viaje o tengo esta actividad y lo voy a desarrollar en un tiempo mínimo. ¿Qué pasa? Entonces estoy esforzando, estoy sobrecargándome, estoy realizando trabajos pues repetitivos y monótonos, pues el de manejar a cierta distancia y cognitivamente no estoy bien. Entonces ahí puede empeorar. Ahora, algo importante, Saray, a nivel de UDELAS, Ingeniera Santa, ¿qué se está ofreciendo pues para orientar a la población, a los profesionales en cuanto a este tema de higiene industrial, de ergonomía, salud y seguridad ocupacional? Bueno, la verdad que nosotros tenemos maestrías muy innovadoras. Específicamente les voy a mencionar una de las tantas, la de higiene y seguridad, que va de la mano con todos estos cambios también a nivel mundial, la OIT y demás, donde precisamente tenemos varias asignaturas enfocadas a la higiene, como lo es la higiene 1, higiene 2, higiene 3, donde cada una de ellas se subdivide. La parte de los riesgos físicos, todo lo que es iluminación, ruido, vibraciones, estrés calórico por frío, lo vemos en higiene 1. Higiene 2 nos enfocamos en todo lo que son los riesgos químicos. Y adicional tenemos la parte tercera, que ya nos enfocamos un poco a la parte de controles. Entonces realmente las materias nos dan un campo donde le ofrecemos a la población que todos los profesionales que salen de estas maestrías son un personal competente que puede enfrentar todos los cambios que se dan a nivel mundial. ¿Cuáles son esos profesionales que pueden de pronto aspirar a entrar a esta maestría? Porque tienen que cumplir de pronto con una serie de requisitos. Sí, bueno, en la parte de la maestría que se enfoca a la higiene y la seguridad, pues una persona que tenga ya una carrera técnica, porque realmente inevitable se ve mucho lo que es la parte matemática, la parte de cálculos. Uno de los requisitos es el manejo de la matemática, para poder pues desarrollar las diferentes fórmulas que se dan en las diferentes higienes. Pero realmente hay profesionales que vienen, estudiantes de ingeniería, técnicos en alguna de estas carreras, y pues les ha ido muy bien en el desarrollo de nuestras maestrías. Importante, Sara, y para todo aquel que esté interesado en este tipo de maestrías. Vamos a un cambio, para regresar vamos a conocer más de estas ofertas académicas de educación superior. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram, @UDELASOficial. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa La Voz de UDELAS. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UDELASOficial, y en Facebook como UDELAS Universidad. Hoy Francisco hablando de esas ofertas académicas a nivel superior ya en cuanto a maestrías, posgrados que ofrece la UDELA, y específicamente en el día de hoy hablando de la salud y seguridad ocupacional. Así es, Saray. Ahora nos acompañan en la mesa el doctor Francisco Díaz Mérida, especialista en medicina del trabajo, la magíster Isabel Barrios, coordinadora de la maestría en salud ocupacional, y el doctor Arturo Rivera, vicedecano de posgrado. Bienvenidos a La Voz de UDELAS. Y vamos precisamente, profesor Arturo, a conocer un poco de por qué surge en UDELAS esta necesidad de crear maestrías, sobre todo enfocadas a estas áreas de las ciencias de la salud y el trabajo. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros UDELAS, como una universidad estatal autónoma que tiene autonomía para desarrollar sus propios programas según el estatuto universitario, estamos ofreciendo a la ciudadanía del país en términos generales los productos que han salido del diagnóstico y la necesidad de la formación de recursos humanos en el país. En el área de la ciencia y la salud existe una gran necesidad de formar profesionales muy específicos que ayudan a resolver problemas de diagnóstico, de intervención, de atención en diferentes gamas de la salud, que ahora van a explicar con mucho detalle los que están aquí como invitados. Y que precisamente, por ejemplo, para conocer así de manera general, ¿cuáles son algunas de esas ofertas que ofrecemos enfocadas en esa área? Hay muchas. UDELAS tiene la ventaja de que tenemos un cuerpo de asesoría curricular comandado y dirigido por el doctor Citón y por el doctor Juan Bosco Bernal, nuestro rector, que desarrolla liderazgo para el enfrentamiento de la atención a las necesidades de formación de recursos humanos y talento humano de especialistas en nivel del país. Por eso UDELAS viene ofreciendo la maestría en ergonomía, que van a hablar ahora con mucho detalle, la maestría de salud y seguridad ocupacional, la maestría en medicina del trabajo, medicina en salud del trabajo, la maestría en
Higiene y seguridad ocupacional, maestría en fisioterapia con especialización en ortopedia, en el área de la salud y también en el área de educación. Nosotros ofrecemos los posgrados y la maestría en docencia superior, también ofrecemos la maestría en gestión empresarial para la formación de gestión del turismo en el país, que tenemos una alianza con varias instituciones desarrollando la gestión del turismo, y la maestría en gestión de proyectos de políticas públicas que estamos ofreciendo a CENADI, específicamente a funcionarios de instituciones que tienen que diseñar, formular y gestionar políticas a la población de inclusión. Si vemos, son maestrías, Francisco, que no son comunes, no son nada o que comunes. usted no la puede encontrar de pronto en otras universidades para dar. Y específicamente podríamos hablar de la de salud y seguridad ocupacional, Isabel. Se da esta maestría en la UDELAS, y ¿desde cuándo y por qué surge la necesidad? ¿Cómo ustedes dicen, cónchale, aquí hay una necesidad, es por esto específico que UDELAS necesita capacitar a estos profesionales, ya no solamente a nivel de una licenciatura que se cuenta en UDELAS, sino a nivel de una maestría? Bueno, sí, tendríamos que tocar desde la licenciatura. El nacimiento de la licenciatura pues viene a raíz de la cantidad de accidentes que se estaban viendo en la época más o menos 2007-2008, y inicia el tema de la licenciatura a 1999. Con nuestra anterior rectora nació esta necesidad. Ella vio que se estaban dando muchos accidentes y le toma la iniciativa de aperturar esta licenciatura con un grado de técnico, luego la elevan a licenciatura. Posteriormente nos inició con nosotros el doctor Díaz Mérida. La maestría inicia a funcionar en el año 2005 con el título de Maestría en la Salud y Seguridad Ocupacional. Esta fase de esta maestría tuvo dos fases, fase de posgrado y fase de maestría, 2 cuatrimestres cada fase, y se dio hasta el año 2012. Precisamente yo fui el grupo número 7, llegamos hasta un grupo número 8 con este plan. Luego el plan necesitaba sus modificaciones, y se elevó entonces la propuesta de cambiarla, modificarla, mejorarla, incluyéndole más medicina, ergonomía, más seguridad y más higiene al proceso de maestría en ciencias de la salud y seguridad ocupacional. Doctor Díaz Mérida, usted es especialista en la medicina del trabajo. En Panamá, ¿cuál es la realidad en esa situación? ¿Qué escuchamos mucho de enfermedades a las que estamos expuestos solamente por realizar nuestras funciones? ¿Cómo podríamos identificar cuáles son las más comunes y cómo prevenirlas nosotros como colaboradores? Bueno, antes de darte esta respuesta, es importante señalar una cosa. UDELAS es pionera en salud y seguridad ocupacional porque es la primera universidad pública, incluyendo las privadas, que dicta una carrera técnica y una licenciatura en salud y seguridad ocupacional. Así que es pionera en eso. Y a nivel de maestría en salud y seguridad ocupacional, es también pionera en el sector público, porque hay 2 universidades que la abrieron privadamente, ¿no? Ahora, regresando a su pregunta, quería señalar eso. ¿Qué pasa? El problema es que en el país hay un enorme problema, y es que hay un subregistro de enfermedades profesionales como de los accidentes de trabajo. Hay una investigación que hicimos la profesora Priscila Jiménez, el profesor Aguilar y mi persona, que vamos a presentar en el Congreso de Salud Ocupacional ahora, aquí en el mes de agosto, que va a tener la caja, que es análisis sobre el subregistro de 20 años, para mostrarles un ejemplo, la tasa de mortalidad por accidentes de trabajo basado en las cifras oficiales de la caja. Para el 2014, 2.4 por 100.000. La tasa de mortalidad utilizando el método de la OIT es 16 por 100.000. Ustedes están viendo que hay una diferencia, un subregistro Abismal. Abismal. En enfermedad profesional es peor, porque no registramos ninguna muerte por enfermedad profesional, y pueden estar muriendo alrededor de unos 800 o 900 trabajadores por enfermedad profesional. ¿Por qué no se llevan esos registros? Por varias cosas. La salud ocupacional por muchos años ha estado supeditada a la visión
burocrática y económica que tiene el programa de riesgos profesionales. Entonces, mientras menos ellos reconozcan, menos pagan. Al tener que reconocer más enfermedades y más accidentes, tienen que pagar más. Costo del riesgo. Hay una contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Bueno, si la empresa me produce muchos accidentes, te elevo la prima. Pero, por ejemplo, el sector público está totalmente subvencionado por las empresas privadas, porque el sector público va en promedio 1.55. Sin embargo, los riesgos en el sector público son innumerables. Entonces, regresando a las enfermedades profesionales, ese es el problema. El otro problema es que la tabla de enfermedades profesionales está restringida. Es una tabla de 1950. Y hoy día, la tabla actual de enfermedades profesionales que tiene la OIT es aproximadamente 72 enfermedades profesionales. Ahora, nos queda una pregunta ante esto. Vemos una realidad que está viviendo Panamá en este momento. ¿Se está viendo reflejado en el nivel de ingreso de estudiantes o de profesionales que deseen, bueno, voy a entrar a estudiar estas ofertas académicas que me está ofreciendo la UDELAS? Profesor Arturo, con esta respuesta la vamos a tener luego de cambio comercial. Recuerden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram, @UDELAS Oficial. Ya volvemos. De UDELAS. Le recordamos nuestras redes sociales en Facebook, UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram, @UDELAS Oficial. Saray, esta noche hablando de las ofertas académicas a nivel de educación superior, pero más enfocadas en el área de la salud, de la seguridad ocupacional. Y antes de irnos al cambio, le preguntaba precisamente al vicedecano de posgrado de la UDELAS si esa realidad que refleja el doctor Díaz Mérida de todo el no registro que tenemos de las enfermedades, de las muertes por enfermedades laborales, se ve reflejado en interés por parte de los profesionales para formarse en este tipo de maestría que ofrece la UDELAS. Sí, porque UDELAS siempre se ha caracterizado por ser una universidad innovadora en sus diseños curriculares. O sea, nunca tratamos de hacer más de lo mismo. Siempre estamos tratando de ser creativos bajo la conducción del doctor Citón y el equipo que trabaja en diseños curriculares. Y en el área de la salud no es la excepción. Por ejemplo, en el área de la salud nosotros tenemos más de 20 programas de maestría. Creo que es la universidad que tiene más programas de maestría aprobados en esa área. Y cada vez estamos diversificando más programas de maestría. Tenemos un programa de maestría que estamos recientemente creando, por ejemplo, en el día de ayer hemos aprobado en el comité de posgrado una maestría en autismo. Es la primera universidad en el país que está creando la maestría en autismo, porque hay una gran solicitud, hay una gran necesidad. Según la OMS, se señala que en Panamá, en el mundo entero, va a haber una persona autista en cada familia en el 2050. Entonces se requiere personal especializado que atienda a eso. También acabamos de aprobar la maestría en didáctica de la educación especial. Cada vez hay niños con más necesidades educativas especiales y hay maestros que han venido a tomar la licenciatura de educación especial porque necesitan estrategias cómo atender a esos niños, y nosotros le estamos ofreciendo una maestría para los que ya están trabajando. Y esto lo estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Salud, con el MIDES, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Trabajo, precisamente para ubicar vínculos y para que ellos también diseñen paquetes de profesionales que puedan asistir becados a estos programas de maestría que son totalmente innovadores, son pertinentes. Además, UDELA tiene la característica de contratar profesores extranjeros, un grupo de profesores que permiten y que acompañan con el enfoque de internacionalización para que puedan acompañar no solamente a los estudiantes, sino a los docentes en conferencias y podamos nosotros desarrollar capacidad técnica en nuestro país. Ahora, ¿cómo sería a nivel educativo? ¿Cómo es el manejo del desarrollo de estas maestrías? ¿Qué incluye, por ejemplo, usted, doctor Díaz Mérida? ¿Qué elementos son los que ponemos en práctica para que estos profesionales captarlos de momento y decir, bueno, realmente sí es el campo de interés que yo estoy estudiando? Mire, lo que pasa es que ha sido un proceso paulatino, porque recordemos que mientras que los aspectos económicos vuelan, y los aspectos tecnológicos también, a veces los aspectos jurídicos se retardan y por eso no tenemos una ley que norme toda esta situación todavía. Por eso nosotros empezamos con una maestría general, multidisciplinario. Y usted escuchó a Isabel que habló que ya la segunda etapa ya comenzamos a profundizar
algunas áreas de la higiene y de la seguridad, toxicología, etc. Y luego nos dimos cuenta que era necesario formar ingenieros en el campo de higiene y seguridad. Entonces nació la maestría de higiene y seguridad, que es exclusivamente para personal de ingeniería. Luego surgió la necesidad de formar médicos. No teníamos médicos capacitados en este campo y surgió la maestría en medicina del trabajo. Eso ha permitido al Ministerio de Salud y a la Universidad de Panamá plantear ya las residencias como una especialidad aparte. Y luego tenemos la maestría en psicología de la salud y seguridad ocupacional. Y nuestro último maestría es la maestría en ergonomía. Entonces pareciera que debiéramos dirigirnos hacia allá la especialización directamente en cada uno de los campos y abandonar la formación general que se hacía al inicio. Pero bueno, ese es un problema que hay que discutir, ¿no? Y hay que debatir y ver las ofertas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos personas que están inscribiéndose en la medicina del trabajo, en higiene y seguridad y en el campo de las ciencias de la salud y seguridad ocupacional. Y tenemos que hacer algunos cambios en la maestría en psicología, ¿no? Que es lo que nos ha instruido el decano. Entonces, eso da lugar a que sean más especializadas. Los de medicina del trabajo van a llevar higiene, seguridad, sí. Epidemiología, sí. Estadística, sí. Pero es fuerte de ello es el componente clínico, cómo diagnosticar las enfermedades profesionales. Precisamente a ese punto iba enfocado mi pregunta, Isabel. Si tuvieras que describir, porque ya fuiste participante en esta primera fase de la maestría. ¿Qué haría eso diferente? Sí, y como coordinadora, ¿qué es lo que tiene UDELAS que yo puedo decir por esta oferta? Digo, además de que son pioneros en esto, ¿por qué esta oferta es la que me ofrece y me prepara realmente para el escenario real que vivimos aquí en Panamá? El simple hecho de que se haya actualizado la maestría, se haya mejorado, demuestra que estamos viendo qué es lo que se está dando afuera, cuáles son las necesidades que estamos viendo en la población, en la industria de construcción, en la industria alimenticia, en cualquier industria. Estamos viendo las necesidades, se están tomando en cuenta y la estamos volcando a la actualización de las maestrías. ¿Qué vemos aquí entonces? Una planta docente de primera, una planta docente donde tenemos ingenieros especializados en ingeniería industrial, ingenieros especializados en salud ocupacional, médicos que dan medicina del trabajo, toxicología. Entonces tenemos todos los especialistas enfocados a las líneas, que trabajan esas líneas en su diario vivir y se mantienen actualizadas nuestras maestrías gracias a ellos, gracias a que podemos captar esa planta docente especializada con una trayectoria muy buena y siento que esa es una de las potencialidades que tienen las maestrías en el área de salud ocupacional, que abarca todas las que tenemos en este momento y las que estamos ofertando. Que definitivamente eso es un plus, porque quedarme en una maestría o en un posgrado que va a tener una malla curricular que sirvió en el 95 no es lo mismo una más que voy a necesitar actualmente. Entonces, profesor Arturo, ¿cuáles serían esos profesionales que pueden ingresar a este tipo de maestrías? Porque no puede ser que yo sea periodista y quiera ingresar a esa maestría, pues no puedo. Claro, hay todo un perfil al respecto sobre eso que nos va a hablar Isabel ahora, pero todos son del área de la salud, en diferentes disciplinas del comportamiento humano. Pero nosotros queríamos agregar que ahora, este año estamos introduciendo el componente de pasantía. ¿Qué significa? Que hay una maestría que los egresados van a tener que hacer un par de meses de pasantía internacional en algún país o localmente en el país donde ellos van a tener que hacer una práctica, pero todas nuestras maestrías tienen el componente de práctica. O sea que nuestras maestrías son teórico-prácticas, son maestrías académicas, maestrías profesionales, tienen que hacer su trabajo de grado. Hay un alto nivel de rigurosidad científica. Nosotros como profesores de metodología tenemos una playa de docentes que los hemos estado capacitando sobre el uso de estrategias que permiten identificar el nivel de la rigurosidad de la formación académica de los estudiantes, de los egresados. Pero, como tú señalas, cada maestría tiene su perfil. Y cumplir con la serie de requisitos. Precisamente. ¿Cuáles son esos países, profesor, de pronto que están dentro bueno, ahorita de estas mismo pasantías? la maestría que va a empezar con la pasantía va a ser la maestría en gestión del turismo, que estamos haciendo un contacto para que hagamos una alianza con el Hotel de Cameron de Puerto Rico y los estudiantes van a hacer su pasantía en República Dominicana, en la ciudad de Caná, Punta Cana. Ahí hay un hotel donde los estudiantes van a hacer su pasantía
2 meses y para conocer cómo se gestiona ese lugar como un sitio turístico para vender sitio turístico a Panamá. Y además que son alianzas que le permitan a los estudiantes de UDELA pues otra experiencia costo, sí. totalmente diferente. Breve, doctor, que ya se nos está acabando el tiempo. En la materia de ciencia de la salud es multidisciplinaria. En la materia de higiene y seguridad tienen que entrar o ingenieros, arquitectos o licenciados en salud ocupacional. Ciencias exactas. En la licenciada de medicina del trabajo tiene que ser médico. Y en ergonomía va a ser las carreras de salud y la carrera de ingeniería y arquitectura fundamentalmente. Isabel, nos queda un minuto para promocionar dónde tienen que contactar en Udelas las oficinas de posgrado. Bueno, tenemos el departamento de mercadeo de posgrado, allí los atendería la Magíster Flor Caballero al 501-1035. 501-1035. Edificio 808 Udelas, el tercer Udelas. piso, que es importante Sí, recordar. muchísimas gracias a nuestro especialista que nos ha acompañado esta noche en La Voz de Udelas para hablar un poco de las ofertas académicas de educación superior. Será entonces hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión de La Voz de Udelas. Buenas noches.